Muy bien, gracias. Oyentes, 1132000530, todos se anotan por las entradas para Teresa Parodi. Recuerden que mañana les decimos quiénes son los ganadores. Vamos a saludar a Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Acá hay muchos que quieren pasarse a los aceiteros, pero amigo, vos trabajás en medios de comunicación, no podés pasarte a los aceiteros. Abrime una vacante, Jofra. Vamos a hablar de este paro general, vamos a hablar de las negociaciones paritarias. Los trabajadores aceiteros alcanzaron hoy en Rosario un acuerdo con los representantes patronales de las cámaras Ciara, Ciabec y Carbio, que lleva el salario básico inicial a 1.770.174 pesos a partir del 1 de octubre y llega a 1.875.186 en el mes de julio, obviamente, de este año. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarme. No, por favor. Bueno, una jornada de paro, ¿cómo lo están viviendo ustedes desde el sector? Y nosotros hicimos un paro nacional total, te diría. Sí, acatamos la decisión de la CGT porque somos orgánicos y porque tenemos empatía con el resto de la clase que la está pasando muy mal. Uh-huh. Y los que no son los menos, ¿no? Sí, yo creo que siempre ponen excusa para justificar su inoperancia como organización, pero no creo que ese sea el problema más grave que tenemos en el movimiento obrero. Creo que si este paro llega a ser un paro esporádico como lo que pasa habitualmente con la CGT, seguramente va a dar lugar a que aquellos de que dicen que un paro no se consigue nada, y seguramente que un día de paro no, pero un plan de lucha seguramente nos va a posibilitar enfrentar no solamente a este gobierno, sino a todos los gobiernos que vengan a querer avasallar los derechos de los trabajadores. Es lo que muchos están reclamando, un plan de lucha, justamente. Sí, me parece que estamos en una orfandad política, de partidos políticos, donde por primera vez en 42 años de democracia no tenemos una oposición que plantee un programa de trabajo para sacar este país adelante. Es decir, evidentemente tienen una facilidad estos representantes hoy del país que no la han tenido nadie en ningún momento del año, ¿no? Es decir, de toda la democracia que hemos tenido post-militar. Entonces me parece que en ese sentido nosotros podemos tomar la lanza y salir a enfrentar a este gobierno con las políticas regresivas que tiene, particularmente hacia la clase trabajadora, hacia los jubilados, hacia los pobres. Bueno, todo lo que sabemos, y por ahí nos invaden con muchas noticias falsas que el trabajador en su día a día no la ve. O sea, si por más que hayan bajado la inflación, el déficit cero, bueno, el hambre, el déficit cero. O sea, cuando vos en tu casa no te vas de vacaciones, no te alimentás con las 4 comidas diarias, no vestías a tu familia, no mandás a tu hijo a la escuela, no le das salud, seguramente va a tener déficit cero. Claro. Sí, interesante lo que decís. Yo estaba pensando en particular en tu gremio. Digo, recién repasaba los números, deben ser uno de los mejores que tienen mejor paritaria, ¿no? En este momento, mejores básicos. Y sin embargo, no están exentos de vivir situaciones muy complicadas. Los reprimieron ustedes hace poco, reprimieron a un grupo de trabajadores efectivos de la Prefectura Naval Argentina hace poco, que fue en marzo, mediados de marzo. Sí, en realidad es muy difícil sentirse bien cuando, por más que hayamos cerrado alguna buena paritaria, como hace muchos años lo venimos haciendo, cuando hay una situación social muy triste, muy grave. Es decir, porque los trabajadores le han votado a este gobierno pensando de que le podía solucionar su problema de muchos años, y no fue así. Entonces hay una tristeza que no va a tardar mucho en convertirse en bronca, y la bronca en lucha, ¿no? Es decir, esto ha ocurrido siempre y no va a ser la excepción esta vez. Me parece que en ese sentido hay que saber de que en algún momento esto va a estallar, y ojalá que no paguen siempre los mismos, ¿no? Es decir, como pasó en el 2001. Por eso yo hace muchos años que venimos diciendo desde la Federación Aceitera y Desmotadora que necesitamos que la CGT sea la oposición
que necesita este país, ¿no? No digo partidaria, sino de la clase trabajadora, empoderar a la clase trabajadora, que creo que es uno de los sectores con más poder que hay en este país. Entonces, ¿por qué somos el poder? Porque manejamos la producción, es decir, no la manejan los políticos dentro del Senado, dentro de diputados, dentro de su gobernación, no la manejan ellos, la manejamos nosotros, los trabajadores que trabajaron en pandemia y que se murieron los trabajadores en pandemia por el COVID. Entonces, si nosotros somos los que manejamos la producción, manejamos la plata que le entra al gobierno y la plata que le entra a los empresarios, ¿por qué no vamos a ser poder dentro del país? No digo un poder político, sino un poder sindical que se haga respetar y que haga respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Hola Daniel, te saluda Jair Sibel, te escuchaba muy atentamente y al mismo tiempo uno piensa que la política valora el sindicalismo solamente como un ejército de reserva para las peleas, ¿no? Como para salir paro se contempla al movimiento sindical, para dar algunas peleas se contempla al movimiento sindical, pero se ha perdido mucho de la perspectiva política de los sindicatos. Digo, hay muchos sindicatos que están haciendo básicamente una vida corporativa y no están pensando un proyecto de país. Yo quiero preguntarte cuál es el rol que tendrían que ocupar los sindicatos en la imaginación política de un país futuro. ¿Cuál es el país con el que sueñan los sindicatos? Mirá, los partidos políticos utilizan a los gremios porque los gremios se hacen utilizar. A ver, nosotros últimamente, en los últimos años, hemos ido a suplicar un puesto en una legislatura, para ser diputado, para ser senadores. Es decir, cuando hace 50 años atrás el sindicalismo le iban a pedir los partidos políticos que participen dentro de sus listas, porque eran dirigentes sindicales que eran apoyados por el pueblo, eran apoyados por los trabajadores. Bueno, se ha cambiado esa situación y hoy nosotros tenemos que ir a suplicar. Creo que hay que dejar de suplicar y hay que tener nuestra propia personalidad y salir a discutir un programa, un proyecto de país, los trabajadores, y obviamente representados por sus dirigentes, principalmente los nacionales. No hay que esperar de los partidos políticos. Yo creo que no hay que esperar de un mesías político que nos venga a salvar, porque ya está claro de que cuando uno participa en un espacio partidario y cuando son gobiernos, uno tiene que terminar haciendo lo que piensan ellos. Entonces, el programa de inclusión lo tenemos que tener los dirigentes sindicales para nuestros trabajadores. Y bueno, cuando le garanticemos las 9 necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis, cuando vos le tenés que garantizar vivienda digna, salud, educación, alimentación adecuada, esparcimiento, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, vacaciones y previsión, bueno, ahí charlaremos de otra manera, cuando nosotros le garanticemos esa situación a los trabajadores. Si no le garantizamos eso, no podemos hablar absolutamente nada, porque no lo vamos a cambiar desde la política, porque la mayoría de los legisladores o nunca ha trabajado bajo patrón, o son empresarios o son herederos del poder. Entonces, por eso votan la porquería que votan en contra de la clase trabajadora, porque realmente votar la ley base, en donde hay una reforma laboral regresiva, en donde le dan herramientas a los patrones para que verduguen aún más a sus trabajadores, es realmente no tener conciencia de clase. Entonces yo no estoy esperando esa conciencia de clase de legisladores que están de saco y corbata y que se echan para atrás y resuelven una situación que empeora la situación de los trabajadores. Yo necesito dirigentes sindicales que se pongan al frente de un movimiento, sea la CGT, o sea, quien sea el título que le pongamos, y que salga a defender en contra de estas decisiones patronales que perjudican a los trabajadores. Sea este partido, sea el partido peronista, sea el partido radical, sean los socialistas, sea quien sea, ¿me entendés? Sí. Porque si no estamos en una situación de hace muchos años que cada vez venimos empeorando. Entonces, evidentemente, esa fórmula de querer ser parte de una organización política no sirve. Está claro que no sirve, porque hay un montón de políticos que nunca han trabajado, entonces no saben lo que es trabajar bajo patrón.
Entonces nosotros tenemos que defender a nuestra clase. Es interesante lo que decís, porque estamos hablando de esta crisis de representación que hay, que se ve en el Congreso y se ve también con, bueno, en este caso más con la cúpula de la CGT, ¿no? En ese contexto, con todo esto que estás diciendo, en noviembre hay renovación de autoridades. Daer dice que no se va a presentar de vuelta, ¿no? ¿Qué se puede esperar que ocurra allí en la CGT? Mira, lo que deseo yo y que desean muchísimos trabajadores y muchísimos dirigentes, que haya democracia sindical, que la representación sindical a nivel nacional sea un mandato que le den los trabajadores, no dirigentes que hacen rosca entre cuatro paredes y se eligen entre ellos y nunca resuelven nada. Claro. Y después la función que realizan dentro de esas organizaciones, que son muy importantes dentro de nuestro país, es una función que no sirve para nada, porque la CGT hace muchos años que viene discutiendo, entre comillas, el salario, y lo único que hacen es aceptar lo que impone la UIA y los gobiernos de turno. ¿Cuándo hubo un paro porque le dieron un salario de miseria como está dando hoy este gobierno con decreto? O sea, nosotros necesitamos... A ver, la CGT no difiere mucho de las decisiones que pueden tomar las organizaciones de las federaciones o los sindicatos de base. Si vos defendés a tus trabajadores, si vos no estás de acuerdo con lo que te plantea la patronal, hace un paro. Bueno, para la CGT, tanto los gobiernos de turno como la UIA es un patrón. Entonces uno, cuando no está de acuerdo, tiene que agarrar y plantearle a la sociedad trabajadora si quieren hacer paro o no quieren hacer paro. Obviamente que para hacer eso tienen que estar cerca de los trabajadores, porque si no pasa lo que le viene pasando a la CGT de hace mucho tiempo, es si no tienen motivo para parar. Y claro, si no están con los trabajadores. En la medida que no estén cerca de los trabajadores no van a saber qué es lo que necesitan. Bueno, eso es lo que está pasando en estos momentos. Daniel, ¿cómo viene siendo la situación, sobre todo en el sector que laburan ustedes? En muchas áreas vinculadas a la agroindustria se han escuchado de despidos, si bien es un sector próspero en el que están ustedes. Se habló también en Vicentín que podría haber una continuidad del vaciamiento que se está llevando adelante. Contame un poco de la situación en el sector aceitero. Mira, en general no estamos en la coyuntura que hoy tiene el país, particularmente de las empresas que dependen de la importación, ¿no? Del consumo interno, que este gobierno ha abierto indiscriminadamente, y bueno, los resultados son nefastos. Es decir, hay pymes cerradas, empresas que han tenido que cerrar porque no pueden competir con un mercado chino, con un mercado estadounidense o brasilero, y bueno, esas son las consecuencias de la libertad, de esa libertad, porque nosotros no tenemos libertad para negociar, pero esa libertad de negocio la tienen todos los especuladores, que un gobierno como son de esta característica le da esa libertad. Nosotros lo que necesitamos hacer es ponernos al frente del problema. El tema de Vicentín particularmente, sí. Estamos hablando de estafadores, ¿no? Es decir, que en el 2020, cuando fue la intervención del gobierno de Fernández, que después dio 20 pasos para atrás, para nosotros veíamos muy bien, más allá de que no estábamos a favor de las políticas de Fernández, pero sí estábamos a favor de la decisión de que el Estado intervenga. Nosotros hoy tenemos un Estado ausente, no solamente nacional, sino provincial, porque Puyaro... ¿Qué dice? Puyaro dice que no es comunista, que no le vayan a golpear la puerta porque no tiene nada que ver. De la inoperancia que tiene él como gobernador, porque él cree que está para gobernar lo fácil, lo que ya está, lo que da rédito. Por eso nunca declara a favor de los trabajadores, por eso siempre declara a favor de los campesinos, de los empresarios. Bueno, eso es una clara definición de la inoperancia que tiene el gobierno de Puyaro. Es decir, sí. Ellos dicen, no somos comunistas, como si el comunismo sería algo malo. Ellos son un desastre. No sé qué son ellos. ¿Qué son? ¿Estadounidenses? ¿Qué es lo que son ellos? ¿Europeos? Sí, sería una buena pregunta. Son unos inoperantes, eso sí. Es lo que está pasando. Entonces, en la medida de que no haya un control del Estado y dejan que Vicentín lo manejen los mismos estafadores que la fundieron, y seguramente
va a quedar 2.000 trabajadores en la calle con su familia. Sí, claro. Eso es el resultado. Sí, sí, ahí hay un resultado de malas gestiones. Bueno, Mauricio Macri en principio que consumó la entrega de todo ese dinero, ¿no? El negocio para los amigos. Después Alberto Fernández, lamentablemente, Perotti y ahora Puyaro. La verdad que nadie me parece... Sí. Y a las empresas nacionales siempre le dieron crédito para que después no lo termine pagando y lo termine pagando la población, ¿no? Sí. Eso siempre. Lo que pasa que estos se han abusado tanto, yo lo digo en como es un audiovisual que se llama Cuellos Blancos, sí. Que ellos cagan con la puerta abierta, porque creen que tienen tanta impunidad para ser estafadores, que no les importa decir pidieron 450 millones de dólares sí. y no justificar dónde están. Entonces, ellos creen que pueden pasar. Bueno, hay cuatro directivos de Vicentín detenidos. Están detenidos después de la intervención, sí, o sea, sí. Evidentemente, cuando se intervino en ese momento a Vicentín por el cese de pago en el 2019, y parte de la sociedad salió a manifestar a favor de Vicentín, por ignorancia, por ser inculto, y por muchos políticos como Marcón, como Escarpín, que era intendente de Avellaneda, salieron a fomentar de que había que estar a favor de Vicentín, pobre Vicentín, que era una familia de ahí de Avellaneda, que el gobierno subversivo de Fernández quería quedarse con la empresa cuando tenían una deuda, y cuando uno tiene una deuda con un banco, cuando vos pedís un crédito, te avisan de que vos no estás pagando, te avisan la segunda vez, la tercera vez te pegan una patada en el culo y te sacan. Sí, claro. ¿Me entendés? Entonces, hoy, esos que en ese momento fomentaban yo soy Vicentín, hoy no aparecen en ningún lado. Y ¿sabés quién lo padece? Son los trabajadores que no cobran, que no saben si van a poder seguir trabajando. Bueno, toda esa situación que no ha pasado durante todos estos años la tenemos que revertir a través de la batalla cultural. Nosotros tenemos que hacer que los trabajadores entiendan que los patrones, como este gobierno que está minado de patrones, no va a venir a solucionar los problemas a nosotros, porque no le interesa, ¿entendés? No son sensibles ni tienen una fundación que ayude a los que más necesitan. No le interesa hacer negocios. Entonces, nosotros tenemos que revertir esa situación. Bien. Los dirigentes tenemos la responsabilidad de ser una alternativa política sindical para enfrentar a este y a todos los gobiernos que vengan en contra de los trabajadores, porque el próximo que venga, que ojalá que no sea esta porquería que nos está gobernando ahora, tenemos que recuperar lo que perdimos, no solamente hace un año atrás con la ley base, sino lo que venimos perdiendo de la época de los militares, que no lo pudimos recuperar en 42 años de democracia. Bueno, ese es el sindicalismo que necesitamos hoy. Bueno, nosotros necesitamos empoderar al movimiento obrero. Ojalá se pueda. Daniel Jofra, interesante escucharte. Quiero recomendarles, porque lo mencionaste recién, el documental Cuellos Blancos de Andrés Cedrón, el caso Vicentín, que recuerden que hablábamos con Cedrón hace unos días, no lo dejaron subir, por supuesto, a las plataformas, a Cinear, no lo pasan en Inca, pero lo tienen disponible en YouTube, así que lo volvemos a recomendar para que puedan verlo. Muchísimas gracias por recibirnos. Te mandamos un abrazo grande, Daniel. Gracias a usted. Hasta luego. Estamos escuchando a Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros.